Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La voz de la Madre Celestial. Hemos aprendido a través de la Biblia que las cosas de la tierra son figura y sombra de las cosas del cielo. Mientras los bebés crecen y se desarrollan en el vientre materno, son capaces de distinguir la voz de su madre frente a otras voces. Los científicos han confirmado este fenómeno a través de varios experimentos. En el vientre de una madre, un feto de 6 meses tiene 60 millones de células cerebrales. A los 8 meses de gestación, se forma la memoria a corto plazo del niño. En este momento, el niño desarrolla la capacidad de reconocer la voz de su madre. Mientras está en el vientre, el sonido que más escucha son los latidos del corazón de su madre. Como todos tienen corazón, podrán entender el tipo de sonido de los latidos. Un día, el doctor Albert Lilley llevó a cabo un experimento en el que participaron muchas personas. En su experimento utilizó una herramienta llamada metrónomo. Todos los músicos están familiarizados con esta herramienta. Se utiliza para medir el número de pulsos a lo largo de un intervalo de tiempo. Le dio a la gente el metrónomo y les pidió que lo pusieran en el intervalo de tiempo que más les gustaba. Curiosamente, el ritmo que se estableció fue en un intervalo de entre 50 y 90 pulsos por minuto. Irónicamente, este pulso era casi idéntico al del latido de una madre. Incluso una vez que las personas crecen, el pulso que más les gusta escuchar son los latidos del corazón de sus madres, recordando el tiempo que pasaban en el vientre. A partir de ahora, deberíamos poder llevar la voz de la madre a Samaria y hasta lo último de la tierra. Un psicólogo llamado Seth Pollack hizo un experimento a niños de entre 7 y 12 años. ¿Qué tan poderosa es la voz de una madre? Para evaluar esto, hizo preguntas matemáticas muy difíciles a un grupo de alumnas de la escuela primaria de los grados 1 a 5. Todas se estresaron al tratar de resolver este difícil problema. Luego las dividió en 3 grupos y al primer grupo se le dio la oportunidad de hablar cara a cara con sus madres durante 15 minutos. El segundo grupo solo escuchó la voz de sus madres en el teléfono. Este grupo solo escuchó la voz de sus madres en el teléfono durante 15 minutos y luego vio una película durante otros 60 minutos. El tercer grupo solo vio una película durante 75 minutos sin siquiera escuchar la voz de sus madres por teléfono. Después de esto, el médico observó las reacciones hormonales dentro del cuerpo de las niñas. Cuando las personas se someten a estrés, se libera una sustancia llamada cortisol. Las niñas del tercer grupo produjeron la mayor cantidad de cortisol de los 3 grupos. Aquellas que, en lugar de escuchar la voz de sus madres, vieron una película durante 75 minutos, produjeron la mayor cantidad de esa hormona debido a sus altos niveles de estrés. Sin embargo, las niñas que escucharon la voz de sus madres cara a cara o por teléfono, incrementaron su felicidad y produjeron otra sustancia química llamada oxitocina en lugar de cortisol. Al considerar los experimentos que llevaron a cabo los científicos, podemos entender cuán poderosa es realmente la voz de una madre. Hace 2000 años, fue solamente la voz del Padre la que decía: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». En la época del Espíritu Santo, ¿quién apareció con Dios Padre, el Espíritu Santo? Ahora es la época cuando la voz de la esposa, Dios Madre, también dice:
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el experimento realizado a las niñas, que son más dependientes de sus madres, se liberó oxitocina, la hormona de la felicidad, después de escuchar sus voces solamente durante 15 minutos. A través de esto, no solo podemos comprender el poder físico de la voz de una madre, sino también su poder espiritual. Cuando un marido y sus hijos llegan a casa del trabajo o del colegio, siempre preguntan, ¿dónde está vuestra madre? O, papá, ¿dónde está mamá? Cuando un niño no ve a su madre, la busca profundamente. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Teniendo esto en cuenta, debemos ser capaces de llevar la voz de la Madre Celestial, la voz del amor, que de ella hemos oído y aprendido, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando escuchamos la voz de nuestra madre, de nuestro cuerpo se libera oxitocina, la hormona de la felicidad, ya sea por teléfono o en persona. Entonces, ¿no deberíamos hacer que la gente escuche la voz de la Madre Celestial? Necesitamos dejar que la gente escuche la voz del Padre y la Madre Celestiales en esta vida desafiante, desolada y robótica que la gente vive en esta tierra. Por eso, en la época del Espíritu Santo, Dios Padre testificó acerca de la Madre Celestial, diciendo, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre. ¿Por qué el Padre vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo y dijo, yo sigo a la Madre? Para los hijos celestiales que pecaron y fueron arrojados a esta tierra, el sonido más necesario y feliz es la voz de nuestra Madre Celestial. Nunca debemos olvidar esto. En esta época, cuando la Madre Celestial dice, así es como deben estar unidos, deben cuidarse unos a otros, deben amarse unos a otros. Debemos convertirnos en los hijos que no solo entregan su voz a los miembros, sino que también ponen en práctica sus palabras. Lo que más quieren oír todos es la voz de la Madre Celestial. En esta tierra, cuando los hijos no pueden oír la voz de sus madres, se ponen nerviosos. Por eso, las madres siempre juegan con sus hijos y les hablan. Ya sea que suene como un sermón o el sonido del amor. Las madres siempre expresan un mensaje de amor a sus hijos, pero a veces, ¿no sale su voz en un tono agudo? Las madres siempre desean que sus hijos tengan un futuro feliz. Por eso, los hijos siempre extrañan la voz de sus madres. Cuando regresen a su casa, hablen con sus hijos frecuentemente y hablen con ellos sobre Dios y el reino de los cielos. Creo que tener esos recuerdos los llevará al camino de convertirse en obreros del Evangelio en el futuro. Así como la voz de una madre física tiene tal poder, lo mismo ocurre con la voz de nuestra madre espiritual. Abramos Apocalipsis, capítulo 22, y veamos el poder de la voz de la madre. Leamos el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. En el capítulo 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y... ¿Quién más está hablando junto con el Espíritu? Como saben, el Espíritu es Dios Padre, la imagen masculina de Dios, ¿verdad? Ya que la esposa es la esposa de Dios Padre, ¿quién es para nosotros? Ella es Dios Madre. Padre y madre dicen, ven. Para llevar la felicidad de sus hijos en el futuro, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Para nosotros, la voz de nuestra Madre Celestial es una voz que nunca olvidaremos. Cuando regresamos a Sion, donde Padre y Madre nos invitan a venir, podemos recibir la vida eterna
las bendiciones del reino de los cielos y el perdón de pecados que han sido preparados en Sion. El Padre y la Madre Celestiales ya han preparado decenas de miles de bendiciones y alegría que hasta los ángeles anhelan en el reino de los cielos, el lugar por donde esperamos entrar. Esta misma escena aparece en Juan, capítulo 7, versículo 37. En ese momento, ¿solo quién vino y dijo esto? En el último día de la fiesta de los tabernáculos, el Padre dijo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». En la época del Espíritu Santo, ¿quién se une a Él y lo proclama? Con la voz de la Madre, no hay nada más que podamos esperar como sus hijos. Como ahora podemos escuchar la voz de la Madre, la oxitocina, la hormona de la felicidad, no dura solo una hora, sino que, como sus hijos, esta felicidad espiritual está en nosotros por cada momento que estamos con ella. No importa cuán estresantes o difíciles sean las cosas que los hijos puedan experimentar, la voz de la Madre las quita todas. Hermanos, ¿no es por eso que debemos tener a la Madre Celestial? ¿No deberíamos seguirla a donde quiera que vaya? Estemos con la Madre Celestial hasta el final. Debemos grabar las palabras del Padre, «Yo sigo a la Madre», en lo profundo de nuestros corazones, una vez más, para poder estar con la Madre para siempre. Vayamos a Isaías capítulo 66 y veamos las bendiciones de los hijos que están con la Madre. Veamos Isaías capítulo 66, versículo 10. Capítulo 66, versículo 10 dice, «Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis». ¿Quién es Jerusalén en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 26? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En otras palabras, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, es decir, todos los que aman a la Madre. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Viendo esta escena, es el momento más feliz para un niño. Esta es una escena feliz y una situación feliz. Para los niños, estar con sus madres es más alegre que un parque de atracciones. El profeta cantó y describió el momento más alegre de la tierra. Veamos el versículo 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Además de tales profecías de la Biblia, el Padre y la Madre Celestiales han venido a esta tierra para nuestra felicidad futura. Han establecido el camino de la verdad, del nuevo pacto, y han caminado una vida de sacrificio y duro trabajo. Sin embargo, podemos ver iglesias que no entienden esta verdad, negando a la Madre Celestial e incluso al Padre Celestial. Debemos seguir siempre correctamente el camino del Padre y de la Madre, avanzando hacia la gloria que nos han abierto. Por eso, el camino que estamos recorriendo es estrecho. Sería muy bueno si el camino fuera reconocido y aceptado por todas las personas del mundo. Sin embargo, cuando Jesús profetizó de esta época, habló sobre las personas que andarían por este camino. La puerta es tan estrecha que solo unos pocos la encuentran. Aunque somos pocos, ¿no deberíamos vivir una vida alineada con la profecía, caminando juntos con la Madre Celestial?
La voz de la madre es la voz que dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Debemos escuchar su voz correctamente. La voz de una madre es absolutamente necesaria para hacer felices a los hijos. Por eso, el profeta Isaías dijo: los que aman a Jerusalén encontrarán y permanecerán en una gran paz. Isaías describió el momento más feliz que pudimos experimentar cuando éramos niños al cantar en Isaías capítulo 66, versículos del 10 al 13. Vayamos a Juan capítulo 10. Veamos Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué hacen ellos? Oyen mi voz. Los miembros de la familia celestial tienen oídos espirituales para escuchar tanto la voz del Padre como la voz de la Madre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A través de este versículo podemos ver que la voz del Padre también es realmente preciosa para nosotros. Además, el momento más tranquilo para un hijo es cuando una madre en esta tierra concibe y escucha la voz de su madre y los latidos de su corazón desde el vientre. Por eso, incluso ahora, como personas adultas, deberíamos llamar a nuestros padres para preguntarles cómo va todo. Padres, les pido disculpas por el mensaje de hoy. Cuando sus padres responden a la llamada telefónica, se ponen un poco nerviosos pensando: ¿qué debo decirle? Sin embargo, cuando sus madres responden a la llamada, hablan cómodamente con ellas, ¿no es así? Por supuesto, hay quienes no se ponen nerviosos con sus padres. Puede haber familias que se comuniquen bien con sus padres. Sin embargo, en general, las llamadas telefónicas con las madres dan mayor paz a los hijos, porque escuchaban la voz y los latidos del corazón de sus madres constantemente en su vientre. Esto es lo que han determinado los científicos, por lo que lo pueden tomar como referencia. No se sienta avergonzado por esto. La voz de una madre y la voz de un padre, todas son necesarias para los hijos. Por eso está escrito en Juan capítulo 10, ciertamente mis ovejas oyen mi voz. Como conocemos la voz de Dios, el momento más feliz es cuando escuchamos la voz de Dios. Por lo tanto, debemos predicar diligentemente la verdad que el Padre y la Madre nos han enseñado y poner en práctica las enseñanzas que la Madre nos dio a todos los miembros de nuestra familia de Sion. Al hacerlo, estoy seguro de que nuestros hermanos perdidos reconocerán la voz de la Madre y podrán regresar a Sion. Por supuesto, debemos entender y darnos cuenta de las verdades básicas como la Pascua y el día de reposo también. A través de ellos, debemos escuchar la voz de los Padres Celestiales. Te amo hasta el final. Yo nunca te desampararé, nunca te perderé. Espero que al escuchar su mensaje que contiene su profundo amor, seamos capaces de superar y levantarnos cuando nos sintamos solos o luchando y cuando nos enfrentemos a varios problemas. Veamos el registro del profeta Isaías con respecto al hecho de que el Padre y la Madre Celestiales están siempre con nosotros. Veamos juntos Isaías capítulo 41, versículo 10. En el capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios son nuestros padres espirituales. Ellos son nuestro Padre y Madre. Cuando escuchamos la voz del Padre y la Madre que dicen, no temas, podemos tener un gran valor, ¿no es así? Siempre te ayudaré y estaré contigo. He aquí que todos los que se enfadan contra ti serán como nada. Pasemos al capítulo 43. En Isaías capítulo 43, versículo 1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. ¿Qué dijo? Mío eres tú. Cuando tienen a sus hijos al lado, dicen, mi bebé, eres mío. ¿Cuál es la expresión más alegre que a todos los niños les encanta escuchar? Eres mío. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, ¿cómo dice Dios que somos? Fuiste de gran estima, fuiste honorable. Dios son nuestros padres. Para los padres, el valor de sus hijos es indescriptible. Hay una historia infantil que muestra lo valiosos que son los hijos para sus padres. Había una vez una pareja pobre que tenía 5 hijos. Vivían como sirvientes en la casa de alguien. En el pueblo había un hombre rico que no tenía hijos. Un día dijo que le gustaría adoptar a uno de los muchos hijos del sirviente. El padre pensó que si el hombre rico adoptaba a uno de sus hijos, el hijo ya no tendría hambre, vestiría buena ropa y viviría en una casa bonita. Por lo tanto, el padre regresó a casa y lo discutió con su esposa. Se preguntaron entre sí, ¿cuál de los 5 sería mejor para enviar? No tenemos suficiente comida para comer, ni suficiente ropa para vestir, ni suficiente calefacción para soportar el frío de invierno. Sin embargo, si nuestro hijo vive con una familia rica, puede vivir con riqueza todo el tiempo. Entonces, ¿no es mejor enviar a uno de nuestros hijos? Tuvo esta conversación con su esposa y después de pensar en esto toda la noche, amaneció. Ni el marido ni la esposa pudieron elegir uno. El hijo mayor era el que más se necesitaba para mantener a la familia. El hijo menor era demasiado pequeño y aún necesitaba el amor de su madre. El tercer hijo era demasiado débil, por lo que necesitaba el cuidado de su padre y su madre. El segundo hijo también tenía una razón. El cuarto hijo también tenía una excusa por la que no podían enviarlo. El corazón de los padres es así. Por supuesto, pueden haber maneras de vivir en la riqueza sin pasar hambre y sin enviarlos a una familia rica. Sin embargo, para los padres, los 5 hijos son todos preciosos. Son más valiosos que cualquier tesoro del mundo. Dios nos considera de la misma manera.
Después de que pecamos en el cielo y vinimos a esta tierra, no hemos hecho nada justo y no tenemos ningún talento o habilidad especial que nos haga mejor que los demás. Sin embargo, Dios nos considera preciosos y honorables. Por eso dijo, llevaré la carga de los pecados de mis hijos en nombre de ellos. Vino a esta tierra y no dudó en derramar su sangre en la cruz. Según la historia, en tiempos de Moisés, él mismo se convertía en sacrificios que se quemaban en el altar cada día. No dudó en hacerlo. No debemos pensar en estas cosas de la Biblia solo como reglamentos o ceremonias. A través de ellos, debemos pensar en el corazón de nuestros padres celestiales. Nuestros padres celestiales nunca nos han abandonado, sino que han sido tolerantes con nuestros errores, perdonándonos y abrazándonos constantemente, incluso 70 veces 7. Convirtámonos en hijos celestiales que puedan seguir el verdadero camino del Padre y la Madre. Veamos de nuevo el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Comprendiendo una vez más que el Padre y la Madre Celestiales nos consideran tan preciosos que entregaron sus propios cuerpos, debemos hacer todo lo posible para que todas las personas del mundo corran al lugar al que el Padre y la Madre Celestiales nos invitan a venir. Debemos ser capaces de poner en práctica las enseñanzas del Padre y de la Madre y fortalecer nuestra fe en ellos. Según Apocalipsis capítulo 19, ¿en qué se convierten nuestras acciones justas para la esposa? ¿No dice que serán un hermoso vestido de lino fino? Como aquellos que se convierten en lino fino llenos de gracia, no olvidemos nunca agradecer al Padre y a la Madre. Aunque estemos un poco cansados en nuestra vida presente, animémonos escuchando la voz de la Madre y seamos valientes para predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos enseña la Madre a hacer con nuestros hermanos? Estad unidos los unos a los otros, amaos unos a otros, vivid en armonía. Sin amor, no hay unidad ni armonía. El Padre nos dijo las mismas palabras. Pasemos a Mateo capítulo 5. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Quién dijo esto? Esta es la escena en la que Mateo, el escritor del Evangelio, registró las palabras de Jesús, es decir, nuestro Padre, que vino a esta tierra en la carne. Veamos de nuevo el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
ya que Dios nos ha hecho saber que hay tales juicios entre los juicios de Dios. Hagamos a Sion más llena de gracia practicando la unidad, la armonía y la consideración por nuestros hermanos, junto con la tolerancia y el perdón. Entonces, ¿no se convertirá Sion en un lugar donde las voces de alegría y el canto no cesarán? No debemos mostrar los malos hábitos y las malas obras que hemos aprendido en el mundo cuando venimos a Sion. Debemos deshacernos de ellos con la palabra de Dios una y otra vez. Anteriormente, si nos enfadábamos más de 10 veces al día, ahora debemos reducirlo a la mitad y después volver a reducirlo a la mitad. Al hacerlo y entrenarnos diligentemente para ser piadosos, al final nos convertiremos en lo que el Padre y la Madre quieren que seamos. Padre y Madre fueron despreciados e insultados por nuestra culpa. Aunque sintieron vergüenza y desprecio, lo soportaron todo para salvarnos. No debemos enfadarnos por las cosas insignificantes. No es un buen ejemplo para los maridos o esposas que no están en la verdad. No debemos escuchar decir a los demás palabras como «Tú dices creer en Dios, pero ¿no puedes tener un mejor carácter?» Hoy, recordando claramente la voz de la Madre Celestial, debemos vivir nuestra vida con la voz de la Madre que habite siempre en nuestro interior. Mientras la voz de la Madre permanezca en nosotros, siempre podremos ser felices. Ya que nuestra energía espiritual contiene la felicidad de la oxitocina, me gustaría pedirles a todos, una vez más, que vivan una vida de fe, llena de gracia, y recorran el camino del Evangelio junto con Padre y Madre, recordando cuánto nos honra el Padre Celestial y cómo nos exalta con amor la Madre Celestial. Cumplamos la misión del Evangelio que nos ha sido confiada, llevando la voz del amor de Dios en abundancia. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.